La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mateo capítulo 13, verso 24 al versículo 30, verso 36 al verso 43. El trigo y la cizaña son mencionados por el gran Redentor Jesucristo. El campo donde se siembra el trigo y la cizaña es el mundo. El sembrador de trigo es Jesús. El sembrador también de la cizaña es la serpiente antigua. Ese es llamado un enemigo, pero es el diablo. El mismo Señor dice que es el diablo, en que en algunos pasajes lo menciona como un enemigo. Pero él es el que siembra cizaña. Las cizañas son los malos. Así lo declara el Señor. Viene un momento crítico y difícil para la cizaña, pero viene el momento glorioso y excelso para el trigo. Los ángeles se encargarán de recoger ambas cosechas. Estos ángeles sabrán totalmente hacer su trabajo. El trigo lo tomarán para colocarlo en el reino de Dios, mientras que la cizaña van a hacerla manojo y la arrojarán al fuego donde arderán para siempre. En base a este pasaje que acabo de mencionarle, venimos estudiando sobre lo que es la cizaña. Satanás es el sembrador de la cizaña y la cizaña tiene muchos nombres. Hemos venido hablando sobre la cizaña del egoísmo, sobre la avaricia, sobre ser codicioso. En este caso, en Oseas capítulo 1, verso 1 al 12, presenta a Israel como una prostituta que se ha ido en pos de muchos dioses, de muchos amantes, que se refiere a muchos dioses hechos por las manos de los hombres. A eso Dios le llama fornicación, también le llama adulterio. Según Oseas capítulo 1, verso 2, es presentado Dios como el esposo legal de Israel. Pero Israel, por su codicia, por su avaricia y por su egocentrismo, decidió tomar un camino equivocado de ir en pos de muchos dioses. No le bastaba con el Dios omnipotente que le daba todas las riquezas y todas las bendiciones habidas y por haber. Pero Israel decide tomar dioses al igual que las demás naciones del mundo. Porque decían las demás naciones tienen riquezas, famas y gloria y tienen sus diferentes dioses. Porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Decidieron entonces abandonar al Dios omnipotente, todopoderoso, al Dios que les daba todas las riquezas, el amor, la consolación, la santidad y la presencia de Dios con ellos. Dios le daba todo lo que es el trigo, el oro, el vino, etcétera, etcétera. Entonces Dios prepara a un profeta y prepara a una prostituta. Y parece esto fuera de razón de que Dios tome una decisión como la que menciona este pasaje. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Cuando Dios nos ha estado hablando de que no hay que codiciar ninguna mujer hermosa, ninguna mujer mayormente si es una mujer que tiene compromiso de marido,
compromiso con esposo, no debes codiciarla. Ahora Dios le dice a este hombre, siervo, justo, santo y puro de Dios: ve y toma por esposo una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Y Dios da las razones, el por qué Dios le pide a su auténtico profeta, a un hombre santo, tomar a una prostituta como su mujer y llegar a ser padre de hijos e hijas de esta mujer. Y por lo tanto Dios dice el motivo, y eso está en Oseas capítulo 1, versículo 2. Porque el país se ha prostituido por completo. Es decir, todo el país se ha vuelto idólatra. Ha ido tras imágenes, tras estatuas fabricadas por los hombres. Y Dios dice, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor, se ha apartado de Jehová. Según el verso 3, nos dice Oseas, que Oseas usó completamente la palabra de Dios y la puso por obra. Es decir, fue obediente al mandamiento de Dios. Fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Ablien, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El primero que viene es un varón. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Dios quitándole el báculo completo al pueblo de Israel por cuanto se volvió idólatra. Por ser totalmente codicioso de dioses que no pertenecían traer y que no debían traer para la tierra de Israel, cometieron el peor error de abandonar al Dios santo, perfecto, glorioso, grande y todopoderoso, el gran sabio Dios, el que ha creado todo el universo. Era el Señor, el esposo de Israel. Pero Israel dijo, me divorcio de este esposo, me haré de muchos dioses como las demás naciones. Pero Dios entonces tomó la decisión de hacerles poner a prueba, de hacerles saber cuán grande era su pecado de haberse prostituido y las consecuencias de su prostitución, hacia dónde los estaba llevando. En este caso pierden la autoridad de ser una nación prácticamente. Según Oseas capítulo 1, verso 5. Ese día, dice Dios, quebrantaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahí voy a quebrarles su arco, es decir, su ejército, voy a acabarlo. Voy a eliminar el poderío militar de Israel. Entonces, en esa treta de esa palabra profética de Dios, de lo que va a ser, lo que simboliza el primer hijo que tenía Oseas con esta mujer llamada Gomer. Entonces, la Biblia dice claramente que ese día Dios iba a quebrar el poderío militar de Israel en el valle de Jezreel. Pero nos dice también en el versículo 6 que Gomer volvió a concebir y hoy concibe en segundo lugar una niña. A esta niña Dios le dice a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. Era otra palabra fuerte contra de Israel, por cuanto se había prostituido, por cuanto había dejado a Dios, se había hecho de los dioses de madera, de hierro, de barro, de cemento. Algunos eran dioses de oro y de plata, otros eran hasta de trapos probablemente.
Pero Israel se hincaba, se persinaba, le daba cultos, le daba toda adoración a esas cosas. Y entonces Dios le dice al profeta, dile completamente un nombre, o ponle este nombre, mejor dicho, indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Qué triste y qué lamentable es, habiendo andado con Dios, caminado con Dios, Dios mostró su gloria, su capacidad de Dios y la capacidad de rey y Dios que tiene para guiarlos. Los pasó por el Mar Rojo en seco, destruyó todos sus enemigos en el Mar Rojo, con todos los carros. Ahí quedó Faraón con su ejército. Dios mostró su poder. Primero le mostró la protección de Dios. Derramó 10 juicios Dios contra los egipcios, pero ni uno cayó sobre Israel. Dios los protegió porque los amó tanto. Los pasó por el Mar Rojo en seco. Las aguas de Mara que estaban amargas se las convirtió todas en agua dulce. En otra ocasión tenían ganas de carne, les hizo traer codornizas. Hizo Dios totalmente que el viento soplase en dirección de Israel y se trajo el palomar que había en la playa del mar. Y cada uno hacía sus grandes montones de pájaros, los asaban y se los comían. También Dios hizo otro gran milagro, que por 40 años les dio de comer sin ellos preocuparse por los alimentos. Recogían desde el domingo por la mañana hasta el viernes. Recogían y recogían doble el viernes para no salir el sábado, porque el sábado era el día de reposo de ellos. También Dios les dio de beber agua de la peña, les hizo brotar agua de una gran roca. Además, los libró de tantos enemigos. Hizo que su ropa se creciese durante 40 años, que la ropa no fueron a comprar más ropa, sino que la misma ropa la lavaban, la planchaban, pero crecía en su cuerpo, en el cuerpo de los que iban creciendo y poniéndose gorditos. Y no parecía ropa vieja, sino recién comprada. El calzado, Dios lo hacía estirarse al mismo tiempo que se estiraban los pies de los niños, de los jóvenes. Y así por 40 años. De tal manera que Dios estaba en una nube cuidándolos de día y de noche. De noche servía como una lámpara para alumbrarles todo el tiempo, y por la noche era totalmente un vislumbrar de fuego y les daba calor para que no aguantasen frío ni estuviesen en oscuro. Pero en el día era sombra que los cubría de los rayos del sol. Bueno, y tantos milagros que puedo mencionarles, pero el pueblo, a pesar de saber cuán grande es Dios, además los hizo pasar por el Jordán en seco. Él secó el río el Jordán para que pasaran en un tiempo cuando había tanta lluvia y el río se desbordaba de una forma inmensa. Mas el Señor secó el río y pasaron la multitud de ellos hacia el otro lado. Pero a pesar de todo, Israel decide apartarse de Dios y busca ser totalmente una adúltera, fornicaria, es decir, espiritualmente hablando. Pero cuando nace aquella niña que Dios le dice a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. No voy a perdonarla. Cuando Dios decide no perdonar, significa que esa puerta se cerró y fue sellada. Eso es triste y lamentable cuando ya no hay esperanza para el hombre.
¿Cuántas personas tienen tantas oportunidades de servir a Dios con integridad, pero no usan la oportunidad que Dios les da? Les da miles de oportunidades, pero ni una sola toman en cuenta. Y por ende Dios dice, he decidido cortarlos, he decidido no perdonarlos. Eso es cuando el hombre totalmente, oyendo tanta palabra de Dios, no se arrepiente. En vez de arrepentirse, murmura contra los predicadores, murmura contra los siervos de Dios, murmura con ganas de matarlos y de destruirlos, pero no quieren arrepentirse. Es ahí cuando Dios cierra la puerta y dice, no voy a perdonar. Ese es algo que debe de espantar y hacer temblar a cualquiera. Amigo, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, debes de hacerlo pronto, no dejarlo pasar todo el tiempo. Debes aprovecharlo. No debes de vivir sin Dios en tu corazón, porque pueda causarte un problema serio el vivir así. Porque si la muerte te sorprende andando sin Dios en tu corazón, entonces no hay más sacrificios para ti, para que puedas ser salvo. Se acabó todo, se perdió todo. Por eso debes arrepentirte de tus pecados a tiempo. No, yo estoy esperando el último momento que me toque morir. ¿Cuántas personas decían eso y no tuvieron ni una más oportunidad en el tiempo final de ellos? Fueron cortados y no supieron al instante que iban a ser cortados. Cuando vinieron a sentir, ya estaban fuera el alma de su cuerpo. La razón es que cuando el hombre no atiende el consejo de Dios, Dios cierra toda puerta. No permita que eso le acontezca a usted. Ahora bien, vemos entonces que Dios continúa diciendo, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, dice Dios, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré. Ciertamente una parte es desechada, pero la otra parte es acogida por Dios. Y dice Dios, voy a salvarle, la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas. No voy a usar batalla, no voy a usar espada ni batalla, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios, es decir, a través de Jesucristo. El medio que Dios usa para salvar, en este caso, a Judá, que vienen a ser las tribus del sur. Esta tribu era la encargada de la adoración, de la alabanza, de la exaltación a Dios. Y Dios dice, voy a salvarla. Pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batalla, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios, que es Cristo, el que es asignado como Señor y Dios de Israel. Entonces, vemos ciertamente la extensión de la misericordia para parte de ese pueblo. Ahora, en Oseas capítulo 1, verso 8, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Este viene a ser el tercero. Y entonces el Señor Dios le dice a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. A un pueblo idólatra que no quiere nada con su Redentor Jesucristo, sino que decide por tener altares cubiertos de todo estampas, de todas estatuas que han comprado o que las han recibido regaladas o que ellos mismos las han fabricado. Dios le dice a ese pueblo, es un pueblo ajeno. No me pertenece a mí ese pueblo, porque ni ustedes son mi pueblo, dice Dios, ni yo
su Dios. Esto es otra palabra fuerte. Cuando Dios dice, no soy para ti, ni tú eres para mí. Esto es totalmente una palabra que debe de causar temblor en su espíritu, en su alma, en su corazón. Y debe de decir, si Dios me está desechando por estos muñecos que tengo, por estas que yo llamo santos, virgencitas de la caridad, que de la paz, que de Guadalupe, que San Caralampio, que sé yo como tú le llames. Si Dios te está desechando por esas tonteras, debes de ser sabio, debes de ser inteligente. Debes de apartarte de esas cosas y decir, Dios, yo me arrepiento de tener estas cosas. Ahora, Señor, reconozco que tú eres Dios sobre todas las cosas. Yo no quiero ser desechado. Yo no quiero que tú me digas que no te pertenezco a ti. Oh Dios, eso para mí es terrible, es espantoso. Por favor, ten misericordia. Ahora, Señor, me deshago de estas tonteras, las echo al zafacón de la basura. Y ahora te voy a servir a ti, querido Señor Jesús. Cuando tú tomes esa decisión, el Señor cambiará también el destino para ti. Ya no serás un pueblo perdido, serás un pueblo acogido por Dios, porque lo que Dios busca es que tú te vuelvas a Dios con sinceridad y que te arrepientas y que le ames con todo el corazón. Pero si tú no quieres dejar tus ídolos, Dios te dice de antemano, tú no eres para mí, eres un pueblo ajeno, perteneces al diablo, en otras palabras. Y por ende te espera hervor de fuego y azufre. Vivir en el lago de fuego y azufre, ese es tu destino. Mas el Señor quiere que escapes de esas cosas. Entonces, mis amados, la variante Israel es una frondosa viña que da fruto abundante, cierto, para sí misma, nunca para su creador. Y por eso es que Dios le dice claramente, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. ¿Qué clase de altares? Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Nunca dedicaron el tiempo para el Creador del cielo y de la tierra, sino a sus ídolos. Israel como viña tiene el corazón dividido. Está con los ídolos muchas veces y otras veces está con Dios. Pero Dios no acepta nada a medias. ¿Me lo das todo o no me das nada? Entonces está dividido su corazón, dice Dios. El corazón de este pueblo está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Todos los ídolos que usted encuentra desquebrajados en todas las naciones que los arqueólogos han descubierto, han desenterrado, es porque Dios los desquebrajó. Los desnucó, les quitó los brazos, las piernas, los partió por la mitad del estómago y están hechos pozoles. Jehová Dios hizo acabar con esos muñecos. Y Dios le dice a Israel, voy a destruir los ídolos que tienes en tu casa, en tus altares, porque tu corazón no lo aceptó dividido. Y así sucesivamente. Israel se dice para sí, no tenemos a Jehová porque no le temimos. Hasta ese grado llega el pueblo. No tenemos a Jehová porque nunca nos sometimos a él. ¿Qué cabeza tan torpe de una nación? Decir que no quiere nada con el Dios vivo y verdadero, que no quiere que él reine, que él gobierne. Eso es aceptar al mismo diablo que lo gobierne y lo lleve a todo engaño hacia las profundidades del infierno. Según Oseas 10:2, dice claro, está dividido este pueblo. Seguramente te dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? En otras palabras, ¿qué haría por nosotros el rey Jehová? Lo toman así como una basura,
como algo que no tiene nada de valor. Y entonces eso le causa dolor al corazón de Dios, que su pueblo, que él tanto amó y que los bendijo en gran manera, se comporten como se comportan. Entonces Israel juramentó injustamente que no haría pacto con Dios y dijo a Dios: no queremos pacto contigo. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Es decir, les viene una terrible amargura, desespero, dolor, espanto por dejar a Dios. Es que Dios es el escudo de protección. Dios es el refugio para poderte proteger. Pero si no quieres nada con Dios, estás desprotegido. No tienes nada en absoluto, nada que te cause bien, porque has abandonado a Dios. Y eso te acarrea totalmente la destrucción. Esa destrucción viene cuando tú no te sujetas a Dios. Quiero orar por aquellos que han temblado a esta gloriosa palabra y dicen: yo no quiero ser despreciado, desechado por Dios. Quiero que me perdone. Voy a hacer los cambios que Él pide que yo haga. Oh, amado Dios, diga conmigo: reconozco que me amas. Me has hablado fuertemente y claro en el día de hoy. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones, mis iniquidades, oh Dios. Sálvame porque tú eres mi único salvador. Reconozco que estos ídolos que he comprado y que me han regalado no sirven nada más que de estorbo ocupando puesto. Perdóname por creer en estas tonteras. Ahora reconozco que esto es el engaño del diablo. Ahora, Dios, reconozco que usted es Dios verdadero, es mi paz, mi consuelo, mi Dios eterno. Y muchas gracias. Amén, por perdonarme y limpiarme. Gloria a Dios por esa oración que usted hizo conmigo. Ahora hágase de una Biblia, léala, medítela. También congréguese, doble sus rodillas ante el Dios vivo y verdadero. Hable con Él como hablar con cualquier persona. Dígale lo que usted siente, lo que usted desea de Él. Él va a escucharle y le va a responder. Además, Dios traerá victoria a partir de hoy, dándole paz, libertad a su espíritu. Que Dios le bendiga y le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.